qué placer estar nuevamente con ustedes, llegar hasta sus dispositivos, hasta sus celulares, sus pantallas, sus vehículos, sus tablets. En fin. Wow. Y todos esos dispositivos donde podemos llegar a través de estos medios, pastor. Así es. De verdad que para nosotros nos complace poder compartir la palabra del reino de los cielos, el evangelio de Cristo, a través de estos medios. Porque no vendrá hasta que no sea predicado. Sí, Mateo 24:14 sí lo dice. Y finalmente será predicado el evangelio del reino y después de esto, el fin. Entonces hay que predicar. Definitivamente. Usted sabe que nosotros hemos convertido algo que se ha venido usando para dañar, para destruir, para traer mensajes negativos. Y Dios ha usado hombres como usted, Pastor Ariel, Pastor William, y gente así. Y como tú. Para Juan Malaquía Peña. Han marcado. No, pastor, le voy a decir algo. La gente a veces nos para y nos dice la bendición. Sí. La bendición, la que estamos siendo, William, Pastor Ariel. Sí. La gente está bendecida y las redes sociales que se creyó que solamente se le podía dar mal uso. Sin embargo, Sí. Dios ha levantado un movimiento como esto para marcar y bendecir y salvar y restaurar. Como usted decía, para alcanzar para Claro. Cristo. Y cumplir la gran comisión, ¿verdad? Amén. Así es. Cumplir la gran comisión de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Ya no hay que coger un avión para ir por todo el mundo. Wow, qué poderoso Ya esto. no hay que coger una guagua, ni coger un barco. Lo que tenía la excusa de que me voy de misión. Ya. Bueno, esa es una de las tantas alternativas Ok. de lo que estamos mencionando, ya cuando estamos de plano hablando un poco acerca de lo que sería el desafío de la Gran Comisión. Porque, ¿qué si yo les digo lo siguiente? Si esa tarea está inconclusa, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué creen ustedes? De hecho, Hay que añadir esfuerzo. Así es. Por eso yo creo en la diversidad y nosotros en Principio Divino y en Líderes Eternos también creemos en la unidad de la iglesia, no importa la denominación. Amén. El otro día estaba hablando con un joven que él dice que es católico. Yo soy cristiano católico. Y él cree en Dios. Te pueden hablar con él y tiene un testimonio tremendo de una sanidad de su mamá que estaba enferma de cáncer. Y le dieron 3 semanas de vida. Y la mamá duró 21 años. Wow. Falleció en estos días. Señor, hizo la obra. Soy cristiano católico, pero yo creo en Dios. Claro. Yo le dije, no le ponga apellido, tú eres cristiano y punto. Así es. El asunto es los apellidos. Estoy de acuerdo con eso. Esta mañana tuve una interacción con unos hermanos cristianos vía telefónica y me decían que ellos pasaron buscando el local de la iglesia, pero que no lo encontraron. Por el Le dije, nombre. que no tiene nombre. Ay, eso sí es verdad. Pero ya le mandé a ver si me le ponen aunque sea iglesia. Y así Por lo la menos iglesia. ¿Verdad? No, pero por lo menos por la iglesia cristiana o iglesia evangélica. Yo le dije, ¿por qué tengo que poner un apellido? Es una iglesia y punto. Punto. No, porque hay que diferenciarla de los católicos. Ese es el problema. Estarnos diferenciando. Somos cristianos. ¿Por qué aquel no sirve a Cristo igual que nosotros lo podemos servir? Y apellidos como ecuménico, que son un apellido peligroso. Sí. Sí, es un apellido peligroso, ecuménico. Malaquía, pero ¿por qué tú eres así, Malaquía? Así soy. ¿Por Y qué tú eres así, alumno del Malaquía? pastor ¿Cómo tú Ariel. hablar aquí de ecumenismo? Dios mío amado. Alumno del pastor Ariel. Sí, los apellidos hay que quitarse. Definitivamente. Somos la iglesia de Cristo Jesús. Tú en sabes la tierra. cantidad de gente buena y noble y de alguna forma más cristiano que los cristianos, por así decirlo, que están en nombre que nosotros hemos tachado de negativos. Gente a la que Dios se le ha revelado, que están en otro nombre. Alexa Noxa. Y no Alexa la de La de- Alexa Noxa. Que te fuiste en, Después que falleció. te fuiste en lengua, pastor. ¿Qué es eso? Después que tú verás. falleció, el Papa la beatifica y la convierte en María Teresa de Calcuta. Ujú, O la sea, madre Ah, ok, de allá de la India, ¿no? ella falleció haciendo el trabajo que ella sintió de Dios hacer. Y ella, Y ella lo dijo que Dios le creyó. habló. Ella lo dijo, que Claro. Dios le habló. Todos los días más de 100 niños comían en la casa de esa señora. Y quedó un ¿cómo se llama? Eso donde cuidan niños. Sí, un orfanato. Un Un orfanato. orfanato en su casa, donde ella vivía. Quedó un orfanato hasta el día de hoy. Y con recursos ya determinados de los gobiernos para sustentar esos niños. No, y un modelo. Y era católico. Y un modelo, cuando tú hablas de un legado, pues que es un modelo de trabajo. Y por eso yo decía hace ratito, cuando tocábamos aquí este aspecto acerca de lo que es la Gran Comisión y sus desafíos, yo les dije a ustedes que si yo les comento que la tarea de la evangelización del mundo está inconclusa. Sí. Porque ustedes dijeron, ya no es necesario tomar un avión, ya no es necesario. Obviamente es una de las alternativas. Sí. Y haciendo ver
que este marco tecnológico que de momento se le da una utilidad no muy productiva, porque por aquí se proyecta mayor, refiriéndonos a las plataformas sociales, se proyecta quizás más los aspectos negativos que hacen daño, tóxicos, que envenenan, que no contribuyen a lo que es los valores, la ética. Entonces estamos tratando de decir que, bueno, humildemente nosotros venimos haciendo algo interesante a favor de esta gran necesidad, como es el hecho de poder completar la tarea inconclusa de la evangelización. Así es. Bueno, pastores, quería aportar algo sobre lo que William está diciendo. Hay reservas no tecnificadas en el mundo, que la tecnología no ha llegado. No llega, claro. Y todavía Dios ahí tiene... Es necesario un avión. Pero la gente no quiere ir por ahí. Burrito, un caballo. La gente no quiere ir a esa tribu caníbales. No, e incluso, es lo que te voy a comentar, incluso yo estuve indagando, ¿no? Y hay una isla que le pertenece al gobierno de India, y es una isla totalmente de aborígenes, y que alguien intentó cruzar, de hecho hasta cristianos, y lo mataron. Se lo comen. Claro. Lo mataron. Entonces esas personas jamás han escuchado hablar de lo que tiene que ver con el Señor Jesucristo. Entonces, para que se cumpla eso que citó el pastor acerca de lo que es y será predicado finalmente el Evangelio del Reino, y después de esto vendrá el fin, lo certifica capítulo 24, versículo 14 de Mateo. Y esto es principio divino, pastor. Y hay lugares, pastor, ya con esto cierro sobre ese tema, hay lugares, ciudades modernas, donde hay tecnología que está prohibida la predicación del evangelio. Sí, totalmente. Totalmente. Estamos hablando de que hay en pleno siglo, gobiernos, claro que radicalmente tú no puedes hablar de Turquía no lo puedes hacer. En la China no lo puedes hacer. Así es. No lo puedes hacer. En Corea del Norte tampoco lo puedes hacer. Hay algunos países, incluso hay un país del Asia, que es un país que ahora mismo no recuerdo su nombre, que la situación desde el punto de vista del gobierno es peor que lo que tiene que ver con la Corea del Norte. Pero a mí me gusta lo que Jesús dijo, será predicado. La forma del verbo dice... No, y de la orden, porque es una orden. Va a llegar. Es una orden y será predicado. Así, fue el Señor que lo dijo y será predicado, créeme que sí. En ese orden yo quiero que nosotros empecemos a ver y a compartir con la gente que nos escucha lo que es el libro de Éfesos. El libro de Éfesos para mí es un libro muy interesante dentro de lo que es la gran comisión, la evangelización. Porque el libro de Éfesos, en resumen, es como decirle a personas que no eran hijos, Dios te adoptó. Y esa adopción conlleva a que tú seas hijo en todo el sentido de la palabra. Somos herederos por las aras que nos fueron entregadas al Espíritu. Tenemos el anillo de la familia real, tenemos el derecho de ser llamados hijos, y eso es con todo lo que implica ser llamados hijos. Y en base a eso, el libro de Éfesos empieza a comentar una serie de cosas que nos van dando a entender cómo fuimos colocados en lugares celestiales con Cristo Jesús, cómo el apóstol rogaba para que pudiéramos entender cuál era la anchura, la altura, cuál era la profundidad del amor de Cristo, ¿verdad? Él puede hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. Y todos estos pasajes, por gracia soy salvo, y esto no de ustedes, pues es don de Dios. Hemos sido predestinados para buenas obras, una vez venimos a la gracia de Dios. Y estábamos muertos en delitos y pecados, pero nos dio vida juntamente con Cristo a través de su sangre. Todos estos versos que encontramos en el libro de Efesios nos da a entender prácticamente lo mismo que está en el primer capítulo de Juan. A los suyos vino, los suyos no les recibieron, más a los que les recibieron les dio potestad. Les dio, es que esa palabra es como que no solamente el derecho, sino potestad, como que va más allá de darme el derecho. Es como te hace potestad tiene que ver con poder, con capacidad, con virtud. Lo que pasa es que, como el pastor Ariel dice, pastor William, va más allá de la entrega legal de una posición o de una condición. Te está insertando de manera natural a una familia a la que tú no pertenecías. O sea, ese concepto que nace con la palabra verbo, que es palabra, lo que está tratando de explicar es la adopción que Pablo luego entiende. En Juan 1 está manifiesta de manera revelada. Yo creo que Juan, cuando recibe la revelación, en el contexto de información biológica espiritual, esto parece un disparate, biológico espiritual, que cuando tú insertas
en los genes de alguien o en la legalidad de alguien, en la identidad de alguien, tú insertas al otro. Sí. Y eso es complejo, eso, pastor. Eso que usted dijo es interesantemente complejo. Es como que, por ejemplo, yo tengo 20 y pico de años que no vivo en la casa de mi mamá. Pero yo llego a la casa de mi mamá y yo me meto en la nevera. Si me tengo que acostar a dormir un rato, me acuesto. Yo no pido permiso. Hijo. ¿Será que yo puedo entrar? ¿Me puedo sentar? No, pero es que eso pero es que hay privilegios que te otorga. Voy para mi casa. O sea, hay privilegios que te otorga el hecho de ser hijo, porque ya está tratando de resaltar que dejamos de ser criaturas, porque todos somos criaturas, no todos somos hijos. Hay una condición marcada en la palabra de Dios acerca de lo que certifica definitivamente que tú eres un hijo en un marco de total legalidad. Es más o menos lo que ustedes están tratando de decir. Claro. Ahora, en Éfeso, ¿qué encontramos nosotros en Éfeso? Hay una situación cultural tremenda, hay un gentilicio tremendo, porque tanto Éfeso como Corinto eran ciudades que venían con esa cultura helenística, venían con la influencia de los griegos y toda esa serie de cosas, y Éfeso pues fue un lugar totalmente idolátrico, donde el contexto de la idolatría, estaba allí un templo que se había diseñado, ¿verdad? De la diosa Diana, si mal no recuerdo. Entonces todas estas cosas pues sumaban en contra y que de alguna forma perfilaban para que el apóstol Pablo, quien es el responsable de llevar, ¿verdad?, el hecho de poder compartir el evangelio. Pablo fue alguien que Dios llama para que pudiera cumplir entonces con el objetivo de ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nadie había superado la geografía nacional judía hasta que apareció entonces Dios utilizando al apóstol Pablo para alcanzar esas latitudes que tú estás mencionando. Entonces, hoy vamos a trabajar entonces un poco acerca de Éfeso. Yo quiero compartir la salutación, ¿verdad? Una de las marcas de la carta de Pablo, de lo que marcaba a Pablo como escritor, es que él siempre hacía una introducción y una conclusión, y dice él que lo hacía de su propia mano. Y lo dice, yo Pablo lo escribo de mi propia mano. Y en su introducción a la carta de Éfesos, es importante destacar que la gente entienda que estas cartas, nosotros lo vemos como el libro de Éfeso, pero fue una carta que le escribió a una iglesia. Una carta y para que ellos entendieran algunos aspectos. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de nuestro Padre, el Señor Jesucristo. Esa es la salutación, así como le hace la introducción a la carta, ¿verdad? ¿Cómo empezó la iglesia de Éfeso? ¿Cómo fue que se empezó a dar? ¿Cómo Pablo conoció a esta gente? Cuando Pablo llega a Éfeso, Pablo había pasado un proceso, ya él había estado en Éfeso anteriormente, había compartido el evangelio con los judíos, eso lo vemos en el libro de Hechos 18, más o menos por ahí. Y los judíos querían que él se quedara a seguir hablándole del evangelio a ellos, pero él le dijo, no, yo tengo que ir a Jerusalén porque yo voy a tomar la Pascua en Jerusalén. Se fue a Jerusalén y luego vuelve en su segundo viaje a Éfeso. Cuando él llega a Éfeso, se encuentra con un grupo que eran cristianos, pero como que él no lo vio como muy cristiano, ¿verdad? Y le dice, ¿ustedes en qué bautismo fueron bautizados? Y le dice, bueno, somos bautizados en el bautismo de Juan. Quiere decir que quienes los evangelizaron a ellos fueron los discípulos de Juan. Ellos ni sabían del bautismo en Cristo Jesús, ni sabían del bautismo del Espíritu Santo. Y le dijeron, nosotros ni siquiera sabemos que existe un Espíritu Santo. Así empieza la iglesia de Éfeso. Entonces le dicen, no, Jesucristo vino al mundo para perdonarnos, murió por nosotros. Y le habla del evangelio y le dice, hay que bautizarse. Y lo bautizó a este grupo. Y cuando lo bautizó, dice la Biblia que impuso la mano sobre ellos y fueron llenos del Espíritu Santo. Así empezó la iglesia de Éfeso. La palabra Espíritu Santo, pastor, y pensé así a quemarropa, la usa Jesús en los evangelios, pero creo que el concepto Espíritu Santo como tal, no conozco la figura en el Antiguo Testamento con el concepto así, Espíritu Santo. Sé que la figura Espíritu de Jehová, el Espíritu del Señor, pero la palabra Espíritu Santo está más vinculado al trabajo del ministerio de Cristo y del ministerio apostólico subsiguiente, ¿correcto? Sí, al ministerio de la reconciliación. Vinculado al ministerio, no lo dejaré huérfano, vendrá el Consolador, el Espíritu de verdad. Sí, está vinculado. Y en el contexto de lo que usted decía, que ellos están diciendo, ni siquiera, aunque hay dos formas de conocer, la parte teórica
informativa, Sí. y la falta experimentar. Son Exacto. dos formas de conocer el Espíritu Santo. Sí. Porque hay unos teólogos por ahí, pastor, que saben más del Espíritu Santo conceptual, Sí. pero no saben nada de la manifestación, que son dos cosas, pero ese es Claro, otro tema. Claro. No, y aprovechando eso que tú dices, Pablo explicó muy bien eso fue a los hermanos de Corinto. Ayer explicó más abiertamente acerca del Espíritu Santo. Pero ¿qué es lo que tú querías alegar con relación al Espíritu Santo y cuando Éfeso? ellos dijeron, ni siquiera sabemos que existe el Espíritu Eso que está Santo. diciendo el pastor Ariel. No tenían información. O sea, no hay sobre información, ni hay información, pero tampoco hay una eso. Ni hay experiencia, ninguna de las dos experiencia, cosas. nada de eso. Pero lo que me llama mucho la atención de aquí, pastor, es cómo empieza una congregación, cómo inicia una congregación. Porque cuando él escribe esta carta, ya inclusive la iglesia ya estaba funcionando en Éfeso, ya había una congregación. Cuando él llega en ese viaje que hizo, él se los encuentra a ellos, pero no hay una congregación. O sea, él hizo un trabajo allí para dejar una congregación. Inclusive le dice a Timoteo, mira, te dejé en Éfeso para que haga esto. Eso iba a decir yo, iba a comentar y a preguntar eso. A mí me daba la impresión de que Timoteo pastoreó en Éfeso. Sí, claro. Claro. Él se lo dice cuando le escribe su primera carta. Mira, te dejé en Éfeso para que corrijas esto, haga esto, hable de esto. Entonces, pero cuando él escribe esta carta, él le dice a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Se está hablando de ya una iglesia establecida, no de una iglesia que está empezando, ni que está empezando a predicar. Ya hay una iglesia establecida. Los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. ¿Cómo empieza la iglesia? Y cómo empieza desde el libro de Hechos. Desde el libro de Hechos 2, ¿verdad? Sí, capítulo 2. Donde vino la manifestación del Espíritu Santo y fueron todos llenos del Espíritu Santo y recibieron lengua como de fuego, empezaron a hablar en otras lenguas. Y vemos aquí en Éfeso, si nos vamos al libro de Hechos 19, pueden ver cómo empezó la iglesia de Éfeso. Igual con el derramamiento del Espíritu Santo. Igual pasó con la iglesia que se estableció en la casa de Cornelio, con el derramamiento del Espíritu Santo. Pastor, yo no soy muy dado a criticar algunas cosas, pero me da la impresión como de una involución. Espérate. Balaquía, pero explica ese argumento. El pastor leyendo esto me hace pensar en una involución de la iglesia. ¿En qué sentido? Y no quiero tildarme, yo no soy ni... ¿Pero qué significa el término involución? Que no evoluciona. Retroceso. Ajá. Es como si la iglesia vieja, la iglesia antigua, la iglesia primitiva, no sé si por el fervor de ser los primeros, porque también ese es otro tema, pero me da la idea como que estaba mucho más claro en qué necesitaba la iglesia para iniciar, qué es lo vital para funcionar, qué es lo más importante para funcionar, con relación a la iglesia de ahora. Y esto, yo no quiero ser crítico, pero quiero ser consciente con relación a esto que quiero decir. O sea, ¿en qué está sentada la base inicialmente de una iglesia? ¿Cuál es el meollo del asunto? ¿Qué es lo que necesitamos para comenzar una iglesia? Porque a veces yo lo que pienso en dinero y en local, y en silla, y en andamiaje, en estructura. Pero esta iglesia, esa iglesia me está diciendo otra cosa. Una iglesia que empezaba en casa. Esta gente no tenía ese tipo de estructura, pastor. Recordemos que quien le dio estructuras físicas a la iglesia fue Constantino. Así tratando de lograr un acuerdo. Tres siglos después, prácticamente, después que nace la iglesia como tal. Quería comprar a la iglesia, crear. Porque Constantino, de los emperadores romanos, fue un político. Así es. Los otros eran verdugos, eran el Lionel de los emperadores. Asesinos y todo, pero Constantino fue un negociador. El Lionel de los emperadores. Dios mío eterno, Padre Santo, ¿cómo? Dios mío, y hasta aquí, Señor, Dios mío, qué locura. Constantino lo que hizo fue negociar con la iglesia, que de ahí nace lo que hoy conocemos como la iglesia católica, le construyó templos para que ellos pudieran reunirse en lugar de perseguirlos, porque su lógica era muy sencilla. Nosotros tenemos tanto tiempo persiguiendo a esta gente, mientras más cristianos matamos, más cristianos hay, se multiplican más crecen. Sí. Entonces vamos a dejar de matarlos para que dejen de multiplicarse. Sí, vamos a ponerle la cosa cómoda y vamos a dejar de perseguirlo. Ahí se acaba la persecución. Pastor, ¿ese contexto nos afecta hoy día? O sea, si acomodamos de alguna forma la iglesia, ¿el crecimiento se detiene? Bueno, en realidad no debería, porque la iglesia no se detuvo por el pacto que hizo con Constantino. Pero hay menos interés en cosas puntuales. El problema de ese pacto fue que Constantino murió, el Imperio Romano cayó, y de ahí nace lo que hoy conocemos como el Vaticano. La iglesia cogió fuerza, se quedó con la riqueza del Imperio Romano,
y se convirtió en lo que hoy nosotros conocemos como el Vaticano, declarando a Pedro como el primer papa, a Pablo como el segundo Viene el papa, negociazo. a Juan como el tercer papa, y por ahí siguieron. Entonces, de ahí cogen fuerza con las indulgencias y todo. Cogió fuerza y se independizaron como un Estado. Así es. Que hoy no le responde a nadie en el mundo entero. Es el Vaticano. Pero Así realmente la idea de tener templos donde reunirse, porque es que tenemos que estar conscientes que es un templo, un lugar donde se reúnen los cristianos a adorar, a cantar. Que se pudiera hacer otro tipo de reunión en ese local. Claro, es un lugar donde los cristianos se reúnen a adorar a Dios. La gente no critica que las discotecas se conviertan en iglesias. Pero hay iglesias que se han convertido en discotecas en otros sitios. Entonces, Sí, claro. el uso de las cosas es importante. Hay ¿Qué algo uso tú le das? importante con eso, porque en ese caso usted menciona, pastor, porque hay un verso, hay una palabra que Jesús dijo importante. La luz en las tinieblas Resplandece. Si ese lugar puede ser de oscuridad, puede haber tenido, mire, pacto satánico. No importa. Pero si entró la luz, Toda tiniebla se dispersa. Así mismo. nosotros apagamos la luz aquí mismo, se llena de tinieblas. Desde que prendemos luz, las tinieblas se van. Eso es automático. Si la luz llega a un lugar, la tiniebla se disipa, no importa lo que haya pasado. Sí, porque la luz transforma, la luz corrige. Y hablando de la luz, Jesús es la luz. ¿verdad? Él es Sí. Donde él llega, los demonios salen corriendo y se meten en los cerdos, pero salen. Ya Claro. Así que, bueno, entonces así se fundó la iglesia de Éfeso, así se funda la iglesia, así se funda cualquier iglesia. La base es el Espíritu Santo. Cualquier congregación, en cualquier ciudad, en cualquier país, en cualquier sector, porque el asunto de ir a predicar el evangelio por el mundo, hay que abrir locales. Hay que abrir locales. Sí. Ahora, ¿qué pasa? Antes de abrir locales hay todo un recorrido donde oramos, donde el Espíritu Santo revela, donde el Espíritu Santo dice por aquí sí, por aquí no, hablen a esta gente, vayan por aquí. Lo último es tener un local, porque ¿a qué tú vas a tener un local si no tienes estructuras? Y es el modelo original. Claro. Sí, como usted decía, la iglesia primitiva nunca estuvo enfocada. Ok, hay que reunir gentes, pero el foco principal es cómo salvamos, cómo hacemos que se llenen del Espíritu Santo, cómo bautizamos, cómo predicamos. Por eso que yo digo que a veces las prioridades están confundidas. Están invertidas. Están invertidas, sí, porque yo quiero un local, pero no tengo a quién reunir. ¿Por qué yo no reúno primero? ¿Por qué no evangelizo primero? Si los reúno, ¿a qué los reúno? ¿A qué los reúno? Porque esa es otra pregunta. O sea, almas, no importa dónde estén o bajo qué condición, es predicar. Los apóstoles salían de dos en dos y no había un concepto denominacional, que eso usted lo decía hace un ratito. Predican de dos en dos, pero si no se prediquen con tal o cual objetivo doctrinario o denominacional. Cuando salieron los primeros discípulos a predicar, cuando pasó lo de Pentecostés, que los apóstoles, Pedro se paró y predicó su primer mensaje, ¿quién le preguntó de qué iglesia son ustedes? ¿De qué denominación son? ¿Ustedes son qué? ¿Pentecostales? ¿Evangélicos? ¿Qué? Bueno, Eso lo comenzaron en Corinto. pero no hay de todas formas, de alguna manera siempre tratan de relacionar, como fue el caso de Gamaliel, y Gamaliel le dio un consejo, le digo, no, mire, déjenlo quieto, porque y hemos tratado de detenerlo, mire, y ha sido imposible. Es imposible detenerlo, entonces hay que dejarlo que ellos avancen. Entonces, yo quiero rapidito destacar aquí dos cosas interesantes. A veces uno confunde algunos principios básicos y elementales de la palabra. Por ejemplo, cuando decimos donde están dos o tres congregados en el nombre del Señor, eso es verdad. El principio es que hayan dos o tres congregados en el nombre del Señor. Eso apertura, ¿verdad? Sirve de base para nosotros avanzar. Y hay otro principio que yo quiero destacar y es que cuando dos se ponen de acuerdo, y a veces confundimos eso, para orar. ¿Okay? La Biblia dice que si dos se pusieran de acuerdo, dos, no dos o tres. Dos o tres es para que el Señor se manifieste y esté allí. Pero donde estén dos, ¿verdad? En mutuo acuerdo, se va a activar entonces un poder súper especial. Entonces, por allí es que tenemos que comenzar. Porque nada de lo que hoy día se conoce grande, como iglesias que han crecido y se han desarrollado en cualquier parte del mundo, nada comenzó grande. Todos comenzaron así. No, claro. Todos comenzaron así, en lo pequeñito. 2, 3, 4, 5, y Dios fue añadiendo lo que habían de ser salvos, que fue lo que ocurrió entonces con esa iglesia primitiva, que es más o menos lo que yo creo que el pastor de alguna forma quiere destacar acá con relación a lo vivido allí en ese lugar llamado Éfeso. Sí, pastor, es que podemos usar estrategias, artimañas, mercadológicas, comerciales. Teomercadeo. Sí, podemos hacer branding
Branding. ¿Cómo? Pero Dios mío. Sí, una Eso realidad. va a traer gente, claro que sí. Si yo agarro y te digo, mira, todos los sábados tengo un concierto con un artista diferente, se me va a llenar la iglesia. Claro. Se me va a llenar. Todos los sábados yo voy a tener 1000 gente ahí metido. Pero, ¿cuál es la base de la iglesia? No es esa. Quien añade a lo que son salvos es el Espíritu Santo. Quien trae convicción de pecado, de juicio, de justicia, es el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no es la base, entonces no hay iglesia. Cuando tú dejes de brindar, cuando tú dejes de hacer asuntos que lo alegren emocionalmente, la gente no va a volver. Se dispersa. Eso totalmente. Por eso se lo dijo. Ustedes andan detrás de mí, ni siquiera es por los milagros. Tenemos- Es por la comida que yo les Sí, doy. sí, Pastor, claro. sí, lo que usted dice es importante, porque si hacemos un espectáculo, no va a pasar absolutamente más que diversión. Y yo creo que no estamos. Sí, yo no creo que O sea, estamos- ustedes tratan de decir que hoy por hoy hay como especie de una exhibición, Eso un dijiste tú. exhibicionismo. Eso dijiste tú, La William. gente sale del culto, Dios habló, Dios estaba ahí, eso estaba buenísimo. ¿Y qué te dijo? Exacto. Porque Yo sé te que estaba. estimularon, tus sentidos lo estimularon. No, De- ese culto estaba buenísimo. Ajá, Pastor. ¿Y qué cambio hubo? ¿Qué produjo? ¿Cuántos vinieron a los pies de Cristo? ese es el objetivo. Y realmente vinieron. ¿Cuántos realmente? Porque a veces, es otro tema, Sí, sí. pasa un paquete de gente producto de una buena música y de una palabra motivacional, que no necesariamente palabra de Dios. Porque no se puede confundir la palabra motivacional. No, pastor, es que si el Espíritu Santo no está, no va a haber una palabra de Dios. Así es. Tiene que estar el Espíritu Santo. Eso definitivamente así. Entonces, todo el que viene emocionado por la euforia y además el mentalismo que se usa, ¿verdad? ¿Cómo? gente- Dios del cielo, Sí, te ponen a- Padre te ponen a amado, gravitar. mentalista ahora. Para que la gente venga, la gente va a venir. La gente va a venir y se arma un paquete, un bulto. Ya lo sabe. Y 50 se convirtieron. Y el domingo no hay ninguno. No, y tomar la lista. Es importante, amados, que nosotros estamos llegando a una multitud latinoamericana. Bulto, expliquemos qué significa bulto, por favor. Una mochila. Bulto No. no es más que- Una bulto fachada, Ese una- allante. Espérate, sigue con lo mismo. Sigo con lo mismo. Allante, claro, El porque eso lo sinónimo- entienden solo los dominicanos. El sinónimo. Tú le dices a un venezolano bulto, allante, ¿qué es eso? Una simulación. Exacto, exacto. No es algo real. Así Es es. algo real, simplemente es la simulación. La gente sabe muy bien lo que es una simulación y yo pienso que este contexto es importante. Porque el evangelio no puede ser simulado cuando hay Espíritu Santo, cuando Dios está presente, no hay forma, ahí no hay apariencia, no vale simulación, ni allante, ni careta, ni máscara. Simplemente ¿Sabes qué? sale lo Yo- que es. Yo leí hace un tiempo el libro de Sergio Scataglini, El fuego de su santidad se llama. Padre querido. Y él narra una historia. Él le invitaron a predicar en una iglesia latina. Y él dice, yo hice todo el proceso que una persona que inviten a predicar hace. Cogí ayuno, cogí oración, estudié, preparé mi sermón Ujú. y cogí mi avión y arranqué para allá. Dice él que cuando él entró a esa congregación, los ujieres lo encaminaron adelante, ¿verdad? Donde se iba a sentar. Y cuando él llegó al frente de la plataforma, ¿verdad? Él cayó de rodillas Wow. y empezó a llorar. Y él dice que él se desmayó. Él no supo más de él. Y cuando él volvió a despertar, él estaba en la casa de su suegro, que vivían en Estados Unidos, en ese sitio, donde lo invitaban a predicar. Pero que él no hablaba con los suegros, eran enemigos. Wow. Huepa. ¿Ves lo que pasa cuando está Dios? Cuando está el Espíritu Santo. Y él ahí, Dios lo trabajó muchísimo. Él dice entonces, explicando que le volvió a pasar lo mismo en la casa de los suegros. Él intentó hablar con ellos y el Espíritu Santo vino sobre él, lo derrumbó. Dice que subió las escaleras gateando. Wow. Y ahí Dios empezó a traerle a la memoria personas hasta de cuando él estudiaba en el bachillerato. Que él lo bloqueaba de su mente y no le hablaba más. Tú me hiciste algo, no te hablo más. No te hablo más. Pastor, Y él eso hace- tuvo que, postrado de rodillas en su habitación, empezar a perdonar a toda esa gente. Lo perdono. Y cada vez que el Espíritu Santo le traía a alguien, lo perdono, lo perdono, lo perdono. Y ese era el predicador internacional que iba a predicar para esa congregación. Eso es importantísimo. Entonces, es importante que la esencia, la realidad. Cuando el Espíritu Santo está, el es Espíritu que Santo, y él para esta iglesita. Era gente que vivía lleno de Dios. La genuinidad. Entonces, de la pastor, manifestación de gloria. quiere decir entonces que ¿cuál era realmente la intención que perseguía Pablo entonces en educar a los hermanos que estaban en Éfeso? En función de lo que usted está planteando. Pablo no pensó que se iba a encontrar con esos hermanos, porque Pablo volvió porque los judíos, cuando él fue la primera vez, le insistieron, quédate, quédate. Y él le dijo, no, porque yo no como la Pascua, sino es en Jerusalén. Y él volvió a Jerusalén para la Pascua.
y él volvió porque ellos le habían insistido que se quedara. Ahora, cuando él regresa, se encuentra con esta situación. Y ahí es donde él empieza a evangelizar a esta gente, los bautiza, ora por ellos y reciben el Espíritu Santo. Y así empieza la formación de esta pequeña iglesia en Éfeso, que luego fue una iglesia bastante importante, que él se atrevió a decirle a Timoteo, quédate aquí. Pastor, usted sabe que usted está diciendo algo con un trasfondo tan poderoso, porque es que la iglesia del Señor no comenzó si no fue por ahí. Incluso el ministerio de Cristo comenzó por ahí. Sí. Y voy a ser puntual. Jesús fue bautizado en el agua, pero llevado por el Espíritu al desierto. El Espíritu lo toma y lo lleva al desierto. Es con una experiencia del Espíritu Santo que comienza el ministerio terrenal de Cristo. Sí. Pero no eso, la iglesia comienza con el Señor le dijo, no se muevan. Y el Señor le dice que no se muevan hasta que no sean llenos del Espíritu Santo. En el aposento alto, quédense. En el aposento alto. Entonces, Pablo se encuentra con un grupo de creyentes, de cristianos, en Éfeso, y le hace la pregunta más importante que debe hacérsele a cada creyente y que yo debo hacerme como creyente. ¿Cuál es? ¿Conociste el Espíritu Santo cuando creíste? ¿Conoces al Espíritu Santo? Eso es lo que él le pregunta. Es que esa palabra no es si te está congregando, no es si está diezmando, no. Es si conociste el Espíritu Santo. Espérate, Malaquía, eso está fuerte. De justicia, de juicio. Efesios 19. Soy demasiado poderoso, Gustavo. Soy demasiado fuerte. Amén, así es. Efesios 19:2. Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste. Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Aleluya. No, Efesios 19:2 no, ¿ese qué es? Hechos 19:2. Ok. Ahora sí. Pero ¿qué ocurrió en Efesios? Es lo que usted quiere decir. Sí, eso ocurrió en Efesios. Está en Hechos la historia. Sí, la forma como se funda, cómo se consolida. Eso es demasiado poderoso. Mire, eso que Pablo está tratando de decirnos y a la audiencia, es que esto tiene que comenzar con el Espíritu Santo. Es que no tiene sentido, sin su presencia, sin su poder, sin su guianza. No tiene sentido. Pastor, y si empezó de otra manera, entonces hay que ir para allá. Claro. Hay que ir para allá porque ellos empezaron de otra manera. Así es. Era un grupo de cristianos que además habían sido bautizados con el bautismo de Juan. Si comenzamos mal, vamos a comenzar de nuevo. Eso es bueno. Oye, pero ustedes reciben, y es una lección importante que hay ahí, pastor. Wow. A Pablo le preocupaba que un cristiano viniera a los caminos del Señor y no haya recibido el Espíritu Santo. Y nosotros tenemos como normal que las personas se conviertan a Cristo y no reciban. Y que no lo reciban como que es normal. Y pasan años orando y una doctrina y ven acá y hay que orar hasta que lo reciban. Pero ellos lo recibían de una Claro, aquí hay que destacar algo, ¿no? Posiblemente nosotros teníamos un poquito más de información que ellos. ¿En qué aspecto? Destaco lo siguiente. Eso es lo que nos está dañando. Por eso digo, no, pero ¿en qué aspecto voy a destacar? Por ejemplo, Pablo le pregunta a ellos. La información mata la pasión. Voy para allá. Eso es así. Voy para allá. Sí, pero voy para allá. Por eso digo, quizá nosotros teníamos algo más de ventaja, y yo siempre lo he planteado así, porque nosotros teníamos la Biblia, que no la tuvieron los primeros cristianos, como la tuvimos nosotros, traducida, organizada, de tal manera sistemática que podemos darle sentido a las cosas. Canon. Sí, qué sé yo. Entonces, fíjate tú, ellos no tenían... O sea, obviamente sí habían recibido el Espíritu. ¿Desde qué punto de vista yo lo planteo que sí? Porque miren lo que ocurre. Ellos no conocían eso. Nosotros lo conocemos ahora. ¿Qué dice la Biblia? Cuando yo vengo a los pies de Cristo... Fuiste sellado. Sí, y comienza el proceso del nuevo nacimiento. Entonces, de alguna manera, estaba ocurriendo algo que ellos no entendían. Y Pablo, de alguna forma, lo que digo, bueno, señores, Pablo los confronta con la intención de irle creando conciencia. ¿Verdad? ¿Qué es lo que está pasando con nosotros hoy? Tenemos que volver a eso, volver a los principios de experimentar las cosas que tienen que ver con el espíritu, porque ahora la iglesia es netamente emocional. Tenemos una iglesia que es totalmente emocionalista, sensitiva, exhibicionista, porque es lo que estamos tratando de decir en este tiempo, ¿verdad? Pero hay que volver a eso, volver a tener una relación íntima con el Espíritu Santo, el día a día, el tener intimidad con él, momentos específicos, momentos de intimidad. A eso es a lo que nos referimos. Yo creo que sí. Sí, pero hay algo, pastor, porque una cosa es cuando dice en el Fuiste momento sellado. en que fuiste sellado, no es lo que llamamos bautismo del Espíritu Santo. Claro, el Espíritu Santo está desde antes porque él es que te convence. Si el Espíritu Santo no nos convence, no hay arrepentimiento. Nosotros no tenemos la capacidad. Por eso dice el mismo libro de Efesios, lo vamos a ver en el posteriormente. desarrollo, ¿verdad?
ustedes estaban muertos. Cuando Sí. él le dio vida en delito, estaban Sí. muertos. O sea, un muerto no puede hacer nada. Por Un eso muerto digo. no puede arrepentirse. Un muerto no puede decir, ay, yo me arrepiento. No. Primero el Espíritu Santo tiene que convencerte. Y dice, y Él os dio vida. O sea, no fueron ustedes que lo buscaron. Fue el que vino y le dio vida para que ustedes tengan la capacidad de aceptar esa gracia. Sí, pastor, es lo que quiero decir. Entonces, el Espíritu Santo tiene roles. Lo que- Claro. El Espíritu Santo tiene roles y es importante que nosotros los destaquemos. Entonces, de alguna manera, ellos estaban siendo testigos de algo que tenía que ver con el Espíritu Santo, indiscutiblemente. Pero Pablo, al preguntarle, es lo que yo trato de entender, ustedes han tenido conexión con el Espíritu Santo, y entonces usted dice que ellos dijeron, no, nosotros no hemos escuchado hablar de eso. Pero entonces, era algo que se estaba dando de manera interna y que ellos no manejaban. Ahora, no manejaban ellos. Es como nosotros hoy. Nosotros sí manejamos información. Yo Es como creo. alguien, discúlpame, es como alguien que me dijo a mí una vez, yo hice esta pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la ofrenda que presentó Caín y la que presentó Abel? Y alguien se levantó y me dijo, la diferencia entre la ofrenda de Caín y Abel fue que la de Abel apuntaba hacia Cristo y la de Caín no apuntaba hacia ningún lado. Y yo le dije, usted me va a disculpar. Eso lo sabe usted y lo sé yo ahora. Pero ellos, ninguno de los dos tenían noción de lo que estaba pasando. A ellos se les dijo, presenten una ofrenda. Y los dos presentaron una ofrenda. Ahora, la diferencia es el corazón. Porque Abel lo presentó de corazón y trajo primicia. Caín lo hizo de manera mecánica. O sea, a eso es a lo que yo me refiero. O sea, sí había ocurrido algo, pero que ellos... No, claro, había ocurrido una convicción. Y había comenzado un proceso que yo no entendía. Y que Pablo ahora tenía entonces que educar, que es lo que nosotros... Claro, pero hay una parte en donde Pablo lo coge, lo bautiza. Y Ahí dice está. aquí que después que lo bautizó, y habiéndolo Impuso su puesto Pablo sus manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lengua y Lo profetizaban. que pasa- Esa experiencia Así es. de esa manifestación ellos no la habían vivido. Eso es lo que Habían Pablo le está vivido una preguntando. Sí. experiencia de convicción, porque que nadie viene a los pies de Cristo si el Espíritu Santo no lo convence. Lo que Claro. pasa es que esa convicción inicial de la que William señala, el nuevo creyente no la conoce. Ok, acepto eso. No la conoce. Inconscientemente. Sí. Hay algo que está dentro de ti que te trajo la convicción. Te dice, estás mal, tiene que arrepentirse. Eso lo hace el Espíritu Santo. Ahora bien, Pablo le está hablando de la manifestación de poder del Espíritu Santo. Sí. Y esa ellos no lo conocían. Ella no la Y No. ellos tenían ya la convicción, somos creyentes. ¿Recibieron cuando creyeron? Pablo le está hablando del poder del Espíritu Santo, de los dones de hablar en lengua, la manifestación del poder del Espíritu Santo. Y ahí es donde yo voy cuando digo la iglesia de este tiempo, y entiendo cuando el pastor dice, tiene que despertar, Ujú. porque esa manifestación no puede ser dentro de 2 años. Como una persona tiene 5 años asistiendo a una congregación y no ha hablado en lengua, no ha profetizado, Sin los dones, no sin ha tal. echado fuera un demonio, no ha sanado a un enfermo, ¿dónde está la manifestación? Si el Espíritu Santo tiene que estar dentro de la iglesia, tiene que haber manifestación. Usted dijo algo importante. Si comenzamos mal, estamos a tiempo de recomenzar. Hay un concepto que es difícil de aplicar, que es reaprender o volver a aprender. Sí, o desaprender. Desaprender para aprender. Ese concepto es muy difícil porque está confrontando mi ego. Yo soy un pastor, yo soy un líder, yo soy un evangelista, pero yo creo que estoy bien por eso, porque tengo un grado y porque tengo información. Pero no necesariamente eso me hace estar bien. Ujú. Yo debería ser confrontado por la palabra, por Dios, por el Espíritu Santo y entender, mirarme al espejo yo y desaprender, decir yo estoy mal, yo tengo que comenzar de nuevo, porque yo comencé mal, yo comencé sin el Espíritu Santo, comencé sin la manifestación de Dios, sin esa guianza del Espíritu Santo, o sencillamente no me la enseñaron, o yo no la conozco y yo debo volver a empezar. Sí, yo no me atrevo a decir que hubo malformación a nivel de lo que ocurrió en Éfeso, literal. Ujú. Porque entendemos entonces que se menciona que ellos le respondieron a Pablo, nosotros fuimos bautizados en el bautismo de Juan. ¿Qué nos indica esto? Desinformación. Sí, porque Yo no se había actualizado. por eso digo, no, pero ¿qué quiero decir con esto? Si lo vemos de esta perspectiva, quiere decir entonces que ese grupo que tuvo inicialmente contacto con Jesús o previo a Jesús, porque Juan fue primero que Jesús, de alguna forma siguió haciendo un trabajo, porque de alguna forma también se propagaron, que quizás tenemos poco argumento bíblico histórico de esta situación, pero me llama la atención cuando se plantea esto. Ellos le dijeron, no, nosotros fuimos bautizados, claro que sí, a nosotros nos bautizaron en el bautismo de Juan. Y Pablo dijo, no, pero espérense. Y entonces Pablo los enseña, qué es lo que creo que debe ocurrir con nosotros en este tiempo. Claro. O sea, retomar el ministerio de la docencia, de la enseñanza. Y es el ministerio del apostolado. Ah, ok. El ministerio del apostolado en donde
hay corrientes de pensamiento, ¿verdad?, que dicen que desapareció con los apóstoles, pero es imposible que desapareciera con los apóstoles, porque entonces el Espíritu Santo estaba equivocado. Pero eso como que lo dice una tendencia de este tiempo. Yo tengo una conjetura sobre lo que pudo haber pasado en Éfeso. Tengo una conjetura. Lo que pudo haber pasado fue lo siguiente. Pablo es quien inicialmente lleva el evangelio, pero Pablo no se queda a formar a los hermanos. Pablo no le da seguimiento a los hermanos, sino que sigue su trabajo misionero. Y el grupo que llega después sabe del evangelio, conoce a Cristo, tiene una convicción y un arrepentimiento, producto de un toque y de una palabra, pero no recibe una doctrina de poder y de manifestación de gloria, producto de que quien portaba esa gloria, no estaba ahí para enseñarle y guiarle a esa dirección. Entonces reciben el evangelio, reciben a Cristo, reciben la palabra, pero desconocen el Espíritu Santo. Y esa experiencia es lo que Pablo le quiere preguntar. Ok, traemos el evangelio, pero este evangelio que está muy lindo, y conozco mucho evangelio así, está muy chévere, mucha iglesia bonita, muchas cosas bonitas, saben muchas cosas, pero tú dices, ven acá, ¿qué está pasando aquí? Sí, hay una falta de conocimiento. Sí, tú dices, ¿qué es esto? Y tú no te sientes... Algo que Jesús dijo, por falta de conocimiento. Claro, y que una de las cosas que dentro del oficio que tenía Pablo, justamente ese oficio apostólico misionero, Pablo no podía permanecer, quizás permanecía 1 o 2 años, no sé cuántos años exactamente podía permanecer Pablo en esas regiones donde estuvo ministrando, llámese Éfeso, llámese Litra. Él permanecía por poco tiempo. O sea, sí. Quizás en la que más duró 2 meses o 3 meses, porque él hacía viajes misioneros y atravesaba muchas ciudades, llegó hasta España, dice la Biblia. Yo pienso que eso es tan importante. No era tanto el tiempo que se quedaba, él compartía, pero dejaba a alguien encargado. Ahora, yo no sé hasta qué punto nosotros podemos hablar aquí con fidelidad, con convicción, si definitivamente tanto la abuela como la mamá de Timoteo eran discípulos de Pablo. Eso sí. No, realmente no eran. Por eso digo, entonces hubo gente que hizo trabajo. La gente que tiene, que hizo trabajo previo, a eso es a lo que me refiero. No, claro, había un trabajo previo hecho, inclusive recuérdate que Bernabé. Sí, Bernabé fue el primer, Bernabé fue quien introdujo a Pablo. Ahí. No, pero no hablo de Bernabé, hablo de Felipe, que bautizó a eunuco. Él dice la Biblia que evangelizó a Samaria. Sí. Pero los discípulos no habían pasado por ahí. Porque mandó a buscar a los discípulos y Pablo y Bernabé fueron allá. No, acuérdate que Felipe era parte del diaconado. Por eso, pero no fueron los discípulos que van. O sea, había gente predicando por todas partes, pero habían enseñanzas que le faltaban. Claro. Nosotros somos, sí. Y por eso Pablo iba y bueno, los discípulos no, pero Pablo iba. Nosotros somos culpables de tantas cosas y una de ellas del concepto diaconado, porque un simple diácono aborda un carruaje. Espérate, un simple diácono. Espérate. El contexto. Espérate, cuidado. Déjame terminar. Cuidado. Trayéndolo a lo postmoderno. Trayéndolo. Espérate a lo postmoderno. Oye, pero. Allá hay una cosa, pero es el asunto, pastor. Mira como un diácono que tú lo puedes subestimar porque es un tipo que lo tienen parado en una puerta con una corbata para dejar entrar y salir personas. Que eso es lo que es la adaptación que le hemos dado en este tiempo. En este tiempo. El contexto, eso es lo que yo quiero decir. No me señales. Era la función de Felipe, ¿verdad? Claro. Repartir comida. Que no está mal. Gente que fueran llenos del Espíritu Santo. Pero mire eso. Oye eso. Pero para repartir la comida. Para repartir la comida tiene que ser. Ellos nacen por una causa social. Porque Pedro digo, nosotros no podemos detenernos a resolver esos líos. El equipo nació por una causa social. Por eso digo. Pero eran gente que ya tenía una experiencia con Dios, con el Espíritu Santo. Claro. Si no son llenos del Espíritu Santo, no califican. Porque yo me está diciendo que tiene que ser lleno del Espíritu Santo incluso para los fines de estar sirviendo a la iglesia, dando comida. Hay que ser lleno del Espíritu Santo. El teléfono que más suena en vivo, pastor. Ay, Dios mío. Hay que ser lleno del Espíritu Santo para ser cristiano, y es lo que nos enseña la introducción de Éfeso. Así es. O sea, como ustedes me dicen a mí, aquí no podemos fundar una iglesia si ustedes no han sido llenos del Espíritu Santo. Es lo que Pablo le está diciendo. Lo está desafiando. Vamos a fundar una iglesia, pero hay que empezar por el principio. Tienen que ser llenos del Espíritu Santo. O sea, no es que yo tengo que ser lleno del Espíritu Santo para servir la comida, ni para ser ujier, ni para limpiar la iglesia. Yo tengo que ser lleno del Espíritu Santo para yo ser cristiano. Claro. Para que cuando Cristo venga, yo pueda irme con Él. Una vida normal cristiana. Yo vendré y me tomaré a mí mismo. ¿Y cómo me tomaré a mí mismo? Sí. Y el Espíritu Santo tiene que estar con ustedes y en ustedes. Así es. Yo voy a venir a tomarme a mí mismo. Y eso se lo he dicho cientos de veces a la iglesia
y a los cristianos, sino si el Espíritu Santo no está en ti. Y no te estoy hablando de esa primera experiencia de, ¿cómo se llama? De donde el Espíritu Santo Del te convenció, ¿verdad? No de ser compungido inicialmente. Que ser redarguido, ¿no? Con ustedes y en ustedes hay una función posterior. La primera es en ustedes, con ustedes, ¿verdad? Y la segunda es en ustedes. El Espíritu Santo tiene que estar en cada cristiano. Por eso digo que el Espíritu Santo tuvo varios roles y tenemos nosotros que en este tiempo enseñarlo, pues porque obviamente el Espíritu Santo tiene muchos roles, tuvo muchos roles. Dentro de esos roles están descritos allí en capítulo 14, 15 y 16 de Juan. Habla de que es el que nos convence de pecado, el que nos va a revelar, el que nos va... O sea, necesitamos tener definitivamente acercamiento con el Espíritu Santo. Señores, esto es principio divino y hoy estamos aquí tocando este tema interesante acerca de la iglesia de Éfeso que el pastor... Espérate. En el libro de Éfesos, en este libro, a mí, yo no quiero irme adelante, pero es que ese versículo 3 me hace pensar algo tan interesante. ¿El versículo 3 del capítulo 1? El capítulo 1. O sea, que nosotros simplemente hemos estado en el 1 y el 2. En el 1 y el 2. Y mira todo lo que hemos hablado. Y mira todo lo que hemos hablado. No hay tiempo para el No hay tiempo. No, está bien, no hay tiempo. El 3 lo que dice que nos bendijo en lugares, del concepto espiritual, nos bendijo en los lugares celestiales. Ahí lo vamos a tratar en el próximo programa porque ese capítulo 3. El versículo 3. El versículo 3 de Efesios 1 es la clave inicial de lo que el libro de Éfeso va a desarrollar. Sí, señor. De lo que hablamos al principio, la adopción. Cuando venimos a ser hijos. Tremendo. Así que nada, nos vemos la próxima. Ay. Esto es, señores, comenten, denle like, síganos. Esto es Principio Divino Podcast. No, y es importante señalar también entonces que por ahí está la gente de Gedeón. Miriam, Víctor. Sí, señor. Víctor en los controles, grabando, editando. En las redes de Gedeón Media, el que quiera hacer su contenido de calidad, un contenido profesional, con cámara 5, 6, 7. Bueno, las canos quedan chiquitas aquí ya. Ay. Así que todos aquellos que deseen y quieran pues desarrollar algún contenido, pues usted puede ubicar por las redes lo que es Gedeón Media. Verdaderamente 4K nativa. No estamos en historieta, no es de verdad. 4K de verdad. Bueno, señores, nos vamos. Espero que haya sido de bendición para sus vidas esta introducción al libro de Éfeso. Y nos vemos en la próxima con el capítulo 1 de Éfeso a partir del verso 3. Ay. Y nos vemos luego. Esto está bueno, señores. Nos vemos pronto.